El viento de noviembre lanzaba puñados de lluvia a través de las ventanas de la casa de 2 plantas de la tranquila calle Allegheny. Diane Hansford dejó a un lado el portapapeles con el informe inacabado y cogió una taza de té frío. Miró el reloj e hizo una mueca. Otra vez había trabajado hasta tarde. Había pasado tanto tiempo analizando las tendencias del mercado y su marido ni siquiera le había avisado de que llegaría tarde. Sin embargo, Noel había llegado tarde muchas veces últimamente. Diane se atusó el pelo castaño y fue a la cocina a preparar té. De vuelta en el salón, encendió el portátil para consultar el correo electrónico, pero su mirada se posó en el teléfono. 3 llamadas perdidas de Hugo Pemberton, director de Arrow Technologies. Qué raro, no solía llamar tan tarde. Volvió a llamar mientras se preparaba el té. Diane, perdona por llamar tan tarde. La voz de Hugo sonaba agitada. ¿Podrías venir mañana a nuestra oficina? Tenemos una situación crítica con el proyecto Mayfield. El analista ha dimitido en el peor momento. Hugo, ya hemos hablado de esto. Te agradezco la oferta, pero... lo sé, le interrumpió. Eres un consultor independiente y te encanta tu libertad. Pero esto es realmente urgente. Solo una consulta. Y estoy dispuesta a pagar el doble de tus honorarios habituales. Diane suspiró. Hugo Pemberton era persistente. Le había ofrecido un puesto fijo 4 veces en los últimos 2 años, pero ella siempre lo había rechazado. Trabajar como autónoma era más cómodo. Podía elegir sus propios proyectos, trabajar a su ritmo, sin la rutina de la oficina. De acuerdo, me pasaré mañana a las 11. Cuando terminó de hablar, Diane oyó la llave girar en la cerradura. Noel había vuelto. Se dio cuenta de que ya no estaba tan emocionada como antes. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace 6 meses? ¿Hace un año? Hola, dijo Noel cansado, quitándose el abrigo. Siento llegar tarde. El proyecto está en una fase crítica. No pasa nada, respondió Diane, notando el olor a perfume caro de mujer que desprendía su marido. ¿Te apetece un té? Un whisky, si tienes. Había sido un día de locos. Diane trajo un vaso de whisky con hielo. Noel se sentó en el sofá, frotándose el cuello. ¿Qué tal el día?, preguntó tomando un sorbo. Lo de siempre. Terminé un análisis para la empresa farmacéutica. Hugo Pemberton volvió a llamar con una oferta de trabajo. ¿Y qué has dicho? Noel estaba claramente tenso. Que vendría mañana, a escuchar. Pero ya sabes lo que opino del trabajo de oficina. Sí, por supuesto. Se relajó visiblemente. Estás haciendo lo correcto. No necesitas la rutina cuando ya tienes éxito. Algo en su voz hizo recelar a Diane. Noel solía apoyar sus decisiones, pero ahora había algo poco sincero en sus palabras. Por la mañana, Diane se levantó antes de lo habitual. Noel seguía dormido. Se levantó tranquilamente, se duchó y eligió un estricto traje pantalón de color marfil para su visita a la oficina. Decidió tomar un café en la cafetería de camino. No quería perder tiempo desayunando en casa. Al salir de la cafetería con un vaso de café con leche, Diane tropezó accidentalmente con Brooke Lang, contable de Arrow Technologies. «Diane, vaya reunión», exclamó Brooke. «Hacía tiempo que no te veía. ¿Qué tal estás?» «Estoy bien, gracias. Voy de camino a encontrarme con Hugo». «¿Dijiste finalmente que sí a su proposición?» Brooke sonrió. «Por ahora es solo asesoramiento». «Entiendo», asintió Brooke. «Aunque ya sabes, ahora sería un buen momento para unirte a nosotros. La empresa está en alza, sobre todo después de que Virginia trajera nuevos inversores». «¿Virginia?» Diane sintió que algo en su interior se contraía. «¿Virginia Thatcher?» «Sí, nuestra persona de RRR Change. Ahora está reunida con alguien de la alta dirección». Brooke bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «No se lo digas a nadie, pero creo que aspira al puesto de subdirectora. Abigail Raven se va de baja por maternidad dentro de un par de meses». Diane bebió un sorbo de café, tratando de ocultar su repentina excitación. ¿La alta dirección? No, él no era la alta dirección. O Brooke se equivocaba, o Virginia se veía con otro. ¿Y su marido? ¿Sigue dirigiendo el departamento de informática?, preguntó Brooke. Sí, respondió Diane lentamente, sintiendo que el rompecabezas empezaba a encajar. Sigue ahí. Al despedirse de Brooke, Diane se dirigió a las oficinas de Arrow Technologies. Sus pensamientos eran confusos, pero había algo que tenía cada vez más claro. Tenía que averiguar la verdad.
En la oficina la acompañaron inmediatamente al despacho de Hugo. El director le estrechó la mano cordialmente y la invitó a sentarse. Me alegro de que estés aquí, Diane. La situación es realmente complicada. El proyecto Mayfield se ha estancado y tenemos en juego un contrato con un socio europeo. Hugo habló largo y tendido sobre los problemas del proyecto y los retos a los que se enfrenta la empresa. Diane escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Mientras discutían los detalles, Diane vislumbró una figura familiar a través de la mampara de cristal del despacho. Virginia Thatcher hablaba animadamente con un hombre en la esquina más alejada de la oficina. Diane no pudo verle la cara, pero sintió un escalofrío desagradable. Vayamos al grano, dijo Hugo, al darse cuenta de que su atención se había desviado. Sigo ofreciéndote un puesto fijo, pero estoy dispuesto a consultarte. Aunque, debo confesar, la situación es tan crítica que... ¿Puedo hacerte una pregunta, Hugo?, interrumpió Diane. Se trata de un proyecto serio. ¿Por qué no traes a uno de tus empleados? Lo hemos intentado. Hugo se reclinó en su silla. Pero necesitamos a alguien con una perspectiva nueva. Alguien que no esté sujeto a las políticas internas de la empresa. Hizo una pausa. Y francamente, lo que necesitamos es tu experiencia. He seguido tus proyectos durante los últimos años. Haces cosas que otros no pueden. Los halagos no te sientan bien, Hugo, sonrió Diane, aunque por dentro se le apretaba un mal presentimiento. Vamos a ver lo que tienes. Discutieron el proyecto durante un rato más. Diane hizo algunas sugerencias que hicieron reflexionar a Hugo. Sabes, dijo por fin, quiero ofrecerte algo más que un puesto. Escucha, tengo información de que la empresa Vector está planeando un proyecto a gran escala. Van a necesitar gente de tu calibre. Si no tomamos la iniciativa, se llevarán a los mejores y nos dejarán al margen. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No solo te estoy ofreciendo un puesto, te estoy ofreciendo una asociación. Conviértete en nuestro CTO e invierte algo de capital en el proyecto. A cambio tendrás una participación en la empresa. Diane levantó las cejas sorprendida. ¿Una participación en la empresa? Hugo, creía que buscabas un analista, no un inversor. Aram, busco un socio inteligente que pueda llevar a Arrow Technologies al siguiente nivel. Tú eres exactamente esa persona. Diane se lo pensó un momento. La oferta era inesperada, pero interesante. Tenía la herencia de su abuela sin tocar, una buena cantidad de dinero que no se atrevía a invertir en ningún sitio, además de sus propios ahorros. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto, asintió Hugo. Pero no tardes demasiado. El tiempo corre en nuestra contra. Al salir del despacho del director, Diane casi choca con Virginia. La funcionaria la miró fríamente. ¿Diane Hansford? No esperaba verla aquí. Lo mismo digo, respondió Diane con calma, aunque el corazón se le aceleraba. Nos conocimos en un acto de la empresa y se ha acordado de mí. Me siento halagada. Es difícil olvidar a la mujer de Noel, dijo Virginia, con un sutil desafío en la voz. Habla mucho de ti. ¿Lo hace? Diane sonrió, tratando de no traicionar su emoción. Espero que solo cosas buenas. Por supuesto, le devolvió la sonrisa Virginia, pero sus ojos seguían fríos. Quiero decir, eres tan autosuficiente, consultora independiente, tus propios proyectos. No todos los maridos pueden manejar a una esposa tan exitosa. Quizá no todos, replicó Diane con calma. Pero Noel y yo tenemos una relación especial. Estoy segura de que sí. Virginia ladeó ligeramente la cabeza. Me ha alegrado verte. Me lo esperaba. Diane apartó la mirada de Virginia. En su andar, en cada uno de sus movimientos, tenía la confianza de una vencedora. Aquello fue el colmo. Ahora Diane estaba segura de que había algo entre Noel y Virginia. Al salir de la oficina, no fue a casa. En su lugar, se dirigió a una tranquila cafetería de un bloque vecino. Pidió un café y abrió su portátil. Sus dedos recorrieron el teclado con confianza. Necesitaba recabar información. Las redes sociales de Virginia estaban entreabiertas lo suficiente para que Diane viera algunas fotos de restaurantes y bares. En dos de ellas, se fijó en la mano de un hombre que sujetaba una copa de vino. Un anillo de ónice negro, exactamente el mismo que Diane le había regalado a Noel por su 5º aniversario. Pasó los días siguientes recopilando información. Noel llegaba tarde a casa, a veces oliendo a alcohol y perfume ajeno, a veces simplemente cansado.
Diane no montó una escena, no hizo preguntas. Observaba y analizaba, como estaba acostumbrada a hacer en su trabajo. El jueves por la noche, cuando Noel volvió a quedarse hasta tarde, comprobó su cuenta bancaria común. Durante los últimos 3 meses, él había estado haciendo retiros regulares en restaurantes caros, joyerías, hoteles, lugares a los que nunca la había invitado, y entonces descubrió una reserva para una casa en el lago para su aniversario, pagado con su cuenta conjunta. ¡Qué bien! El viernes Diane tomó su decisión. Llamó a Hugo y concertó una cita para el lunes por la mañana. Me apunto, dijo cuando Hugo le preguntó por su decisión. Pero tengo una condición. Por primera vez, quiero que solo tú y los abogados conozcáis mi condición de copropietaria. Oficialmente, entro como analista habitual. ¿Puedo preguntar por qué? Se preguntó Hugo. Digamos que tengo motivos personales. Primero quiero evaluar la situación desde dentro, conocer mejor al equipo. Y luego quiero anunciar una colaboración. Hugo guardó silencio un momento y luego asintió. De acuerdo, pero no más de un mes. La empresa necesita un director técnico fuerte, y cuanto antes sepan todos que eres tú, mejor. Trato hecho. De vuelta en casa, Diane encontró a Noel haciendo las maletas. ¿Te vas? Preguntó con calma. Sí. Ni siquiera se volvió hacia ella. Un viaje de negocios. Volveré el lunes por la noche. ¿En nuestro aniversario? Lo siento. Noel la miró por fin. Axe no podía negarme. Es un cliente importante. Por supuesto. Diane se acercó y le dio un beso en la mejilla. El trabajo es lo primero. Por cierto, yo también tengo noticias. He decidido aceptar la oferta de Hugo Pemberton. El lunes empiezo a trabajar en Arrow Technologies. Noel se quedó helado con la camisa entre las manos. ¿Qué? ¿Tú? Nunca quisiste trabajar en una oficina. La gente cambia. Diane se encogió de hombros. Pensé que había llegado el momento de probar algo nuevo. Pero, vaciló, es una agenda muy apretada. Nos veremos aún menos. ¿Es eso un problema? Le miró fijamente a los ojos. Tú eres el que siempre decía que estaba demasiado atada a casa, que necesito desarrollar mi carrera. Sí, pero... Así que he decidido seguir tu consejo. Sonrió Diane. No te preocupes, estaré bien. Noel parecía confuso, pero se recompuso rápidamente. Claro que sí. Me alegro por ti. Es solo que es inesperado. Terminó de empaquetar en un tenso silencio. Diane preparaba tranquilamente la cena como si no hubiera pasado nada. Cuando Noel se marchó, le saludó desde la puerta y le deseó un buen viaje. Su coche dobló la esquina a toda velocidad y solo entonces Diane se permitió respirar. Pasó los 2 días siguientes preparándose para su nuevo cargo. Estudió la documentación del proyecto que Hugo le había enviado, trazó un plan de acción, pensó en la estrategia, la herencia de su abuela, que había guardado en una cuenta aparte durante tanto tiempo, encontraba ahora su propósito. El domingo por la noche, Diane empaquetó sus mejores trajes y zapatos de negocios. Mañana empezaba su nueva vida. Una vida en la que no había lugar para Noel ni para su ambiciosa amante. Pero ellos aún no lo sabían. Diane se despertó media hora antes que su despertador. La excitación le impidió dormir más. Se sentó en el borde de la cama, mirando alrededor de la mitad vacía donde solía dormir Noel. Era una sensación extraña. Hacía 10 años que no vivían juntos y ahora era como si estuviera en el umbral de una nueva vida. Sola. Se duchó, se secó el pelo con diligencia y se lo peinó en un recogido severo. Su maquillaje era discreto pero impecable, una sombra algo más oscura de lo habitual, una línea de las cejas más marcada. Llevaba un traje azul oscuro cuidadosamente planchado con una blusa blanca. No llevaba accesorios llamativos, solo pendientes de plata y un reloj fino. Después de beberse una taza de café cargado, Diane volvió a revisar su maletín. Portátil, tableta, agenda, bolígrafos. Todo listo para salir. El trayecto hasta la oficina de Arrow Technologies duró 20 minutos. Diane aparcó en el aparcamiento general en lugar de en el de la empresa, siempre que su estatus quedara oficialmente oculto. Respiró hondo y cruzó las puertas acristaladas del moderno centro de negocios. En la recepción la recibe una joven de sonrisa amable. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Soy Diane Hansford. Es mi primer día de trabajo. Tengo una reunión con Hugo Pemberton. Por supuesto, le están esperando. Por favor,
Rellene estos formularios para la placa. La chica le entregó una tablilla con sujetapapeles. El señor Pemberton dijo que bajaría él mismo en cuanto llegaran. Diane estaba rellenando el papeleo cuando sintió que alguien la miraba. Al levantar la vista, vio a Virginia Thatcher de pie junto al ascensor, escrutándola. Virginia estaba especialmente guapa hoy. Su vestido color crema resaltaba su figura. Sus tacones altos le daban altura y llevaba el pelo rubio recogido en un elegante moño. Sus miradas se cruzaron. Virginia enarcó ligeramente las cejas, pero apartó la mirada cuando se abrieron las puertas del ascensor y entró. Diane exhaló lentamente. El primer asalto aún no había comenzado, pero su oponente ya estaba evaluando sus fuerzas. «Diane», Hugo Pemberton cruzó el vestíbulo con paso rápido. «Me alegro de que llegues justo a tiempo. Ven, te enseñaré el lugar». La siguiente media hora la pasó familiarizándose con el despacho. Hugo la condujo por la planta, mostrándole las salas de reuniones, la cocina, la sala de estar. Algunos empleados la saludaron con sonrisas amables. Otros le echaron un vistazo y volvieron a sus ordenadores. «Y aquí es donde estará tu puesto de trabajo», señaló Hugo un escritorio en una esquina del gran espacio abierto. «Sé que no es exactamente a lo que estás acostumbrada, pero...» «No pasa nada», sonrió Diane. «Solo soy un analista normal, ¿verdad?» «Por ahora», respondió Hugo en voz baja. «Los documentos de asociación estarán listos a finales de semana. Mientras tanto», levantó la voz, «les presento al equipo de analistas. Gente, esta es Diane Hansford, nuestra nueva científica de datos». 3 hombres y 2 mujeres que estaban en mesas cercanas se presentaron amistosamente. Uno de ellos, Nate Elliott, de baja estatura y barba cuidada, acercó una silla a su mesa. «Bienvenido a Arrow. Te pondré al día sobre los proyectos actuales». Diane asintió agradecida y se sentó a su lado. Nate le explicó rápida e inteligentemente la estructura de datos y las características del proyecto Mayfield. Ella hizo preguntas aclaratorias y tomó notas. El trabajo la atrajo y Diane olvidó temporalmente los motivos que la habían traído hasta allí. Hacia las 11, una mujer alta con un estricto traje gris se acercó a su mesa. «Hola, Nate. ¿Es la chica nueva?» Le tendió la mano a Diane. «Abigail Raven, subdirectora». «Diane Hansford. Encantada». «¿Has trabajado antes con Big Data?», preguntó Abigail, escrutando a Diane. «Sí, sobre todo como consultora independiente», respondió Diane. «Farmacéutica, minorista, financiera». «Mucha experiencia», asintió Abigail. «¿Qué te trajo hasta nosotros?» «Hugo me hizo una oferta difícil de rechazar», sonrió Diane. Abigail canturreó. «Es un hombre persuasivo. Me encantaría ver tus resultados. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela». Cuando Abigail se fue, Nate silbó suavemente. «Vaya, suele ser más reservada con los novatos. Le has caído bien. Me alegro de oírlo». Diane volvió al trabajo, pero unos minutos después la interrumpió una voz fuerte. «¿Así que es verdad? ¿Hugo ha contratado a otro analista?» Diane levantó la vista. Delante de su mesa estaba Virginia, seguida de 2 chicas del Departamento de Recursos Humanos. «Buenos días», respondió Diane con calma. «Sí, soy la nueva analista de datos». «Interesante», la miró Virginia. «Me encargo de la selección de personal y me he enterado de tu contratación esta mañana». «Era un proyecto urgente», intervino Nate. «Hugo la encontró por sí mismo». «Ah, ¿sí?». Virginia enarcó una ceja. «¿Y qué tipo de experiencia tiene usted, señorita Hansford?» Diane Hansford mantuvo la calma, aunque el corazón le latía más deprisa. «He trabajado con empresas farmacéuticas, bancos, cadenas comerciales». «Impresionante», Virginia ladeó la cabeza con escepticismo. «Y sin embargo, es extraño que una profesional llegue a un puesto normal. Normalmente la gente con experiencia solicita puestos directivos». «Estoy bien en mi puesto», respondió Diane con rotundidad. «Estoy aquí por el proyecto, no por el estatus». «Qué noble», dijo Virginia con sorna. «Creía que Hugo se apiadaba de la mujer de su empleado. Estás casada con Noel Hansford, el informático, ¿verdad?» Nate lanzó una mirada de sorpresa a Diane. No parecía ser consciente de la conexión. «Así es», respondió Diane con calma. «Pero mis cualificaciones no tienen nada que ver con quién estoy casada». «Claro que sí», sonrió Virginia, pero sus ojos permanecieron fríos.
Bueno, bienvenida a nuestra familia. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces recordó algo y se volvió. Por cierto, ¿sabías que el proyecto Mayfield está en peligro? El analista anterior se fue porque no podía manejarlo. Hugo está desesperado. Se agarra a un clavo ardiendo. Gracias por la información. Diane no cedió a la provocación. De nada. Virginia se inclinó más hacia ella y bajó la voz para que aún se la oyera. Solo quería que te dieras cuenta de que aquí no eres nadie. Te han acogido por lástima. No te hagas ilusiones. Se hizo un silencio incómodo en la sala diáfana. Algunas personas fingían estar ocupadas trabajando, pero Diane podía sentir sus ojos clavados en ella. Virginia se alejó, contoneando las caderas triunfalmente, y sus compañeras se apresuraron a seguirla. No le hagáis caso, dijo Nate en voz baja. Es así con todos los novatos. No pasa nada, sonrió Diane. No soy el tipo de persona que se deja herir fácilmente. Pero me hervía por dentro. Virginia estaba marcando claramente el territorio, dejando claro quién mandaba, y había utilizado su relación con Noel para humillar a Diane. Bueno, hoy es el primer día. Verán quién no es nadie. A la hora del almuerzo, Diane estaba bastante metida en el proyecto. Optó por almorzar en su mesa, pidiendo un bocadillo en la cafetería de enfrente. Nate la invitó a unirse al equipo en el comedor, pero ella se negó cortésmente. Quería terminar con el análisis inicial de los datos. No trabajes demasiado el primer día, sonrió. Da mala suerte. Cuando el grueso de la plantilla se hubo ido a comer, el Open Capacity estaba tranquilo. Diane estaba abriendo otro archivo de datos cuando oyó unos pasos familiares. Noel. Reconocería su forma de andar entre mil. Diane, su voz sonaba insegura. ¿Qué haces aquí? Levantó la vista. Noel estaba de pie junto a su escritorio, pálido y confuso. Estaba tan elegante como siempre con su camisa gris claro y sus pantalones negros, pero tenía los ojos preocupados. Estoy trabajando, respondió ella con calma. Como dije el viernes, hoy es mi primer día. Creía que estabas bromeando. Miró nervioso a su alrededor. ¿Por qué aquí? Hay muchas empresas en la ciudad. Hugo hizo una oferta interesante. Diane se encogió de hombros. El proyecto Mayfield me viene como anillo al dedo. Podrías haberme avisado de antemano, dijo, con un deje de irritación en la voz. ¿Me avisas de tus planes? Preguntó ella en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Noel apartó la mirada. Eso es diferente. Llevo 5 años trabajando aquí. Tengo cierta reputación. Y no voy a arruinarla, no te preocupes. Diane se volvió de nuevo hacia la pantalla. Estoy aquí por el trabajo, nada más. Noel vaciló junto a la mesa, claramente queriendo decir algo más, pero dudando. ¿Ya has almorzado? Preguntó por fin. Sí, prefiero trabajar. Ya veo, asintió. Pues entonces, ¿nos vemos en casa? Claro. Diane ni siquiera levantó la vista del monitor. Cuando Noel se marchó, respiró hondo. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos. Sabía que la reunión no sería fácil, pero no había esperado ver tanto pánico en sus ojos. Noel tenía miedo, miedo de que su vida secreta saliera a la luz, de que sus planes se vinieran abajo. Y eso era solo el principio. Después de comer, la oficina volvió a llenarse de gente y sonidos. Diane estaba trabajando en el análisis de datos cuando se le acercó una de las chicas que había acompañado a Virginia por la mañana. Hola, soy Tessa. Sonrió torpemente. Mira, no importa lo que haya dicho Virginia. Puede ser dura. Gracias, asintió Diane. Pero no tienes que preocuparte. No me ofendo. ¿De veras? Tessa pareció sorprendida. Es que ella no suele actuar así. Probablemente esté nerviosa por la reunión. ¿La reunión? Diane enarcó una ceja. Sí, hoy es a las 4. Reunión mensual del departamento. Normalmente no es gran cosa, pero hoy Hugo ha prometido grandes noticias. Tessa bajó la voz. Dicen que es sobre la nueva estructura de la empresa. Interesante. Diane mantuvo la calma, aunque su interior se tensó. ¿Hugo había decidido anunciar su estatus antes? Por cierto, tú también estás invitada. Hugo quería que te lo dijera. Gracias por la información. Cuando Tessa se marchó, Diane comprobó su correo. Efectivamente, había una invitación para una reunión general a las 4. Era extraño que Hugo no le hubiera avisado de sus planes. ¿O no tenía nada que ver con ella? Hacia las 3,
Diane notó una mayor actividad en recursos humanos. Virginia y su equipo corrían de un despacho a otro, discutiendo animadamente. Diane captó sus miradas un par de veces, pero fingió estar totalmente inmersa en su trabajo. A las 15:30, Nate le propuso salir a tomar un café antes de la reunión. ¿Lo llevas bien?, le preguntó mientras estaban junto a la máquina de café de la sala de descanso. ¿Qué quieres decir? Diane optó por un capuchino. Bueno, después de lo que ha dicho Virginia, Nate se ajustó las gafas con torpeza. Puede ser dura, pero hoy se había superado. Estoy bien, de verdad, sonrió Diane. No es la primera vez que me tratan así. En mi trabajo las mujeres suelen tener que demostrar lo que valen. Es cierto, asintió Nate, pero no tenemos ese tipo de incomodidad. Valoramos más la profesionalidad que la elegancia y los contactos. ¿Te refieres a Virginia? Diane se llevó su café. No solo eso, Nate bajó la voz. Es que últimamente se asciende a algunas personas no por sus méritos, sino por sus relaciones personales. Virginia sale con alguien de la dirección y de repente la favorecen. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Con quién sale exactamente?, preguntó Diane con la mayor indiferencia posible. No lo sé exactamente, se encogió de hombros Nate, pero tiene que ser alguien poderoso. Confía demasiado en su integridad. Volvieron a sus asientos y Diane se preguntó. Si la empresa no sabía exactamente con quién salía Virginia, entonces Noel y ella estaban siendo bastante discretos. Pero entonces, ¿por qué hablaba Brooke de la alta dirección? Algo no cuadraba. 10 minutos antes de la reunión, los empleados empezaron a reunirse fuera de la gran sala de conferencias. Diane vio que Virginia hablaba animadamente con Hugo en el pasillo. A juzgar por sus gestos, la conversación era tensa. Entonces Hugo se fijó en Diane y la saludó con la mano, haciéndole señas para que se acercara. Diane, ¿qué tal tu primer día?, le preguntó mientras ella se acercaba. Productivo, respondió ella. Ya he empezado con el proyecto Mayfield. Bien, dijo Hugo con cara de satisfacción. Virginia me estaba diciendo que ya te había conocido. Sí, tuvimos una conversación muy interesante. Le sonrió Diane a Virginia, que la fulminó con la mirada. Virginia es nuestra estrella de RRHH, dijo Hugo. No sé qué haríamos sin ella. Estoy segura de que la empresa habría encontrado un sustituto digno, replicó Diane con calma. Virginia entornó los ojos. Nadie es insustituible, ¿verdad? Por cierto, Hugo, ¿has cambiado de opinión sobre el anuncio? No, respondió el director con firmeza. Todo va según lo previsto. ¿Qué anuncio?, preguntó Diane, aunque sentía frío por dentro. Ya lo verás, sonrió Hugo enigmáticamente. Venga, vamos a empezar. La sala de conferencias ya estaba llena. Diane se sentó en la segunda fila, junto a Nate y su equipo. Noel se sentó a unas sillas de ella, evitando cuidadosamente su mirada. Virginia tomó asiento en la primera fila, junto a una silla vacía, obviamente destinada a una persona importante. Hugo se colocó frente al público, y el murmullo de voces se apagó. Buenas tardes, colegas. Gracias por venir. Hoy tenemos una agenda muy apretada, pero antes de nada tengo que hacer un anuncio importante. Diane se puso tensa. ¿Hugo había decidido romper su acuerdo? Miró a Virginia, que parecía engreída, como si esperara algo agradable para ella. Como sabéis, nuestra empresa se encuentra en una importante fase de desarrollo, continuó Hugo. El proyecto Mayfield puede llevarnos al siguiente nivel, pero no solo necesitamos mentes brillantes, sino también una inversión seria. Un murmullo recorrió la sala. Virginia se enderezó en su silla, cuadrando los hombros. He estado negociando con un socio potencial durante las últimas semanas. Hizo una pausa Hugo. Y hoy me complace anunciar que Arrow Technologies tiene un nuevo copropietario y director técnico. Diane sintió que se le secaba la boca. Se suponía que esto no iba a ocurrir hoy. Habían acordado un mes de ajuste. Se trata de un hombre con una mente analítica brillante y un historial impresionante. Hugo recorrió la sala con la mirada. Muchos de ustedes aún no han tenido la oportunidad de conocerse, pero estoy seguro de que muy pronto apreciarán la profesionalidad y la perspectiva fresca de nuestro nuevo socio. Virginia parecía radiante de orgullo. Incluso se adelantó ligeramente, preparándose para levantarse. Señoras y señores, Hugo hizo una pausa. Me gustaría presentarles a la nueva directora técnica y copropietaria de Arrow Technologies, Diane Hansford. Se hizo un silencio ensordecedor en la sala de conferencias. Diane sintió decenas de miradas de asombro en su rostro. Le ardían las mejillas.
pero se obligó a mantener una expresión tranquila. Se levantó lentamente y se dirigió hacia Hugo. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que la cara de Virginia pasaba de la expectación engreída al asombro incrédulo. La enmarcadora se quedó con la boca abierta y parecía petrificada en su silla. Y en algún lugar al fondo de la sala, Noel se acurrucaba en su silla, como si intentara hacerse invisible. Gracias, Hugo, dijo Diane con calma, volviéndose hacia el personal. Esto es una sorpresa para muchos de vosotros, y comprendo vuestra sorpresa. Dejad que os lo explique. Hizo una pausa, dándose un segundo para ordenar sus pensamientos. Hugo había roto su acuerdo, pero no había marcha atrás. Había estado trabajando como consultora independiente de análisis de datos con varias empresas durante los últimos años. Hugo me sugirió en repetidas ocasiones que me uniera a Arrow Technologies, pero yo valoraba mi libertad. Recientemente, sin embargo, encontramos un formato de cooperación que nos convenía a ambos. Me convertí no solo en empleado, sino en socio, invirtiendo mucho en el desarrollo del proyecto Mayfield. Hablaba con seguridad, aunque por dentro temblaba, sobre todo cuando se encontró con la mirada de Virginia, cuyos ojos estaban llenos de una rabia inconfesable. Creo en el potencial de esta empresa y de este equipo, continuó Diane, y espero que juntos podamos llevar el negocio al siguiente nivel. Mi puerta está siempre abierta a ideas y sugerencias. Gracias por su atención. Hugo empezó a aplaudir, y la mayoría de los empleados siguieron su ejemplo. Diane se dio cuenta de que Nate y su equipo aplaudían con auténtico entusiasmo. Abigail Raven, sentada en un rincón de la sala, también parecía complacida. Solo Virginia y algunas personas de su séquito estaban sentadas con caras de piedra. Este es solo el primer paso de la nueva estructura de la empresa, continuó Hugo mientras se apagaban los aplausos. Diane se encargará de la estrategia técnica y la gestión de datos, lo que nos permitirá ejecutar con mayor eficacia el proyecto Mayfield y otras iniciativas. Pasemos ahora al orden del día habitual. Durante los siguientes 45 minutos, Diane se sentó junto a Hugo en la mesa del podio, intentando concentrarse en los detalles del debate, y no en la mirada de odio de Virginia o la expresión de asombro de Noel. Se discutieron las cifras trimestrales, los proyectos en curso, los planes para el mes siguiente, la rutina habitual, pero a Diane cada minuto le parecía una eternidad. Finalmente, la reunión terminó. Los empleados empezaron a dispersarse y muchos se acercaron a Diane para presentarse o felicitarla. Ella sonríe amablemente, estrecha la mano, responde a las preguntas, pero todo el tiempo nota la atención de Virginia, que se queda a un lado hablando con dos hombres del departamento de ventas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Hugo en voz baja cuando se quedaron un momento a solas. Has roto nuestro acuerdo, respondió Diane en voz baja. Lo siento, pero no tuve más remedio. Hugo parecía culpable. Virginia se había enterado de alguna manera de los cambios. Se rumoreaba que iba a traer a un nuevo socio. Si no lo hubiera anunciado hoy, mañana se habría corrido la voz por toda la oficina. Al menos podrías haberme avisado, sonrió Diane a un empleado que pasaba por allí. No había tiempo. Virginia ha estado detrás de mí todo el día. Hugo se ajustó la corbata. Pero has hecho un gran trabajo. ¿Viste su cara? No tenía precio. Diane suspiró. Sí, la reacción de Virginia había merecido la pena, pero ella hubiera preferido estar preparada para un giro así. Por cierto, añadió Hugo, inclinándose más hacia ella, a partir de mañana te mudas al despacho contiguo al mío. Un director técnico no puede sentarse en el espacio de operaciones. Gracias, asintió Diane. Ahora, si no te importa, tengo que recoger mis cosas. Volvió a su lugar de trabajo temporal, donde Nate la esperaba con una sonrisa sincera. Así que por eso preguntaste por el proyecto Mayfield en primer lugar, exclamó. Me preguntaba por qué el nuevo analista estaba tan interesado. Siento el pequeño engaño, sonrió Diane. Primero tenía que evaluar la situación. Entiendo, asintió Nate. Y muchas cosas se están aclarando ahora, como por qué Virginia se abalanzó así sobre ti. Es evidente que se sentía amenazada. O simplemente no le gustan las mujeres de los empleados. Diane se encogió de hombros, recogiendo sus cosas. Puede que sí, dudó Nate. Mira, no quiero entrometerme, pero es raro que tu marido no haya mencionado que ibas a venir. Quiero decir, él también trabaja aquí. Noel y yo tenemos trayectorias profesionales diferentes.
dijo Diane con evasivas. Intentamos no mezclar el trabajo con la vida personal. Eso tiene sentido, asintió Nate y miró por encima de su hombro. Creo que se avecina una tormenta. Diane se dio la vuelta y vio a Virginia dirigirse decidida hacia su mesa. La empleada de recursos humanos parecía dispuesta a echar fuego por la boca. Tenemos que hablar, dijo Virginia apretando los dientes. Claro, respondió Diane con calma. Nate, nos vemos mañana. Nate se retiró rápidamente y Virginia se acercó al escritorio de Diane. ¿Qué clase de actuación es esta? Siseó. ¿Qué copropietario? ¿El director técnico? Ni siquiera ha trabajado para esta empresa. Sin embargo, es un hecho, continuó Diane haciendo las maletas. Se han firmado los documentos, se ha transferido el dinero. Soy socia de pleno derecho de Arrow Technologies. Así que por eso has venido. Los ojos de Virginia se entrecerraron. ¿Venganza? ¿Crees que no sé que estás al tanto de mi relación con Noel? ¿Qué relación? Diane fingió no saber de qué estaba hablando. Oh, ¿el romance de la oficina? Sí, he oído que estás saliendo con alguien de la dirección. ¿Pero qué tiene eso que ver con Noel? Solo es el jefe de informática. Virginia se quedó confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. No finjas. Tú lo sabes todo. Para eso has venido. Para fastidiarme. ¡Qué arrogancia!, sonrió Diane. Estoy aquí por mi carrera y mis negocios, no por ti, Virginia. Y por cierto, ¿no fuiste tú la que dijo esta mañana que yo no era nadie? ¿Que me contrataban por lástima? Virginia se sonrojó. No lo sabía. Claro que no lo sabías. Diane cerró el maletín. Si no, no te habrías comportado de forma tan poco profesional. No es muy sensato insultar a alguien de quien puede depender tu carrera, ¿verdad? ¿Me estás amenazando? Virginia levantó la voz y los pocos empleados que quedaban en la oficina giraron la cabeza en su dirección. En absoluto, respondió Diane con calma. Solo estoy constatando un hecho. Las dos somos mujeres adultas que sabemos cómo funciona el mundo de los negocios. Una cosa son los gustos personales y otra la profesionalidad. Yo valoro a los profesionales y no despido a la gente por disgustos personales, pero tampoco hago favores. Virginia se quedó callada, intentando hacer frente a sus emociones. En ese momento Noel se acercó a ellos, pálido, con sudor en la frente. «Diane, tenemos que hablar», dijo tenso. «¿Los tres?», preguntó Diane, desviando la mirada de su marido a Virginia. «Ya», empezó Noel, pero Virginia lo interrumpió. «Sí, nosotros tres», cruzó los brazos sobre el pecho. «Fonere, no finjamos que no hay un elefante en la habitación». «De acuerdo», asintió Diane. «Entonces sugiero que pasemos a la sala de reuniones. Aquí hay demasiados oídos indiscretos». Se dirigieron en silencio a la sala de reuniones más cercana. Diane se sentó tranquilamente a la mesa con el maletín delante. Virginia y Noel permanecían de pie, ella junto a la ventana y él junto a la puerta, como dispuestos a escapar en cualquier momento. «Entonces», empezó Diane, «¿de qué querías hablar?» «Lo sabes muy bien», soltó Virginia. «Has venido aquí para arruinar nuestra relación. Compraste una participación en la empresa para controlar la situación». «Virginia», le advirtió Noel. «¿Qué?», se volvió hacia él. «¿Crees que no veo lo que está pasando? Es la clásica venganza de una esposa abandonada». «¿Abandonada?», Diane enarcó una ceja. «Es una forma interesante de decirlo». «Noel, ¿me has abandonado?» «No me había dado cuenta». Noel parecía como si prefiriera caerse por el suelo. «Diane, escucha, quería hablar contigo. Es realmente complicado». «Sí, es complicado», asintió Diane. «Sobre todo cuando tu marido lleva 5 meses teniendo una aventura con una colega, gastándose tu dinero en restaurantes y regalos caros, y reservando una casa en el lago para su amante en vuestro aniversario de boda». Noel se puso aún más pálido. «¿Lo sabías?» «Claro que lo sabía». Diane se mantuvo notablemente tranquila. «Soy analista de datos, Noel. Procesar información es mi profesión». «Así que de eso se trata», sonrió Virginia con amargura. «Venganza pura y dura. Llámalo como quieras». Diane se encogió de hombros. «Pero lo cierto es que ahora soy copropietaria y directora técnica. Solo me interesa el éxito del proyecto Mayfield y el desarrollo del negocio. Y tus relaciones personales son asunto tuyo». «No me lo creo», Virginia sacudió la cabeza. «Estás aquí para meternos en el fango». «Piensa lo que quieras», replicó Diane con calma. «El tiempo lo dirá.
Ahora, si no te importa, tengo mucho trabajo que hacer. Se levantó, pero Noel le cerró el paso. Espera, tenemos que hablar. A solas. Diane miró a su marido, que parecía agotado y confuso. Pero en el fondo de sus ojos vio lo que siempre había apreciado de él. Una mente aguda que calculaba opciones. Noel siempre había sabido salir airoso de las situaciones difíciles. De acuerdo, asintió ella. Virginia, no nos vas a dejar, ¿verdad? La reclutadora vaciló, desviando la mirada de Diane a Noel. ¿Estás segura?, le preguntó. Sí, respondió Noel con firmeza. Este es nuestro negocio familiar. Virginia apretó los labios, fulminó a Diane con la mirada y salió dando un sonoro portazo. Se hizo un gran silencio en la sala de reuniones. Noel cruzó la sala y se sentó frente a Diane. ¿Por qué lo has hecho?, preguntó finalmente. Podrías haber pedido el divorcio si hubieras sabido lo de la aventura. ¿Por qué tanto drama en la empresa? ¿Por qué me engañaste?, replicó Diane con calma. Podrías haberme dicho que ya no me querías, que querías el divorcio. ¿Por qué tanto drama con las citas secretas? Noel se frotó la cara con las manos. Eso es diferente. Ya... confuso. Yo quería hacer lo correcto, no herir a nadie. ¿Y lo hiciste? ¿Funcionó? Diane se permitió una leve sonrisa. Obviamente no, suspiró Noel. Pero Diane, comprar una participación en una empresa, convertirte en la jefa de Virginia y también en la mía, es exagerado, no es profesional. No es profesional acostarse con un colega, señaló Diane. E invertir en un negocio prometedor es una decisión inteligente. No hay que confundir las dos cosas. ¿Y me estás diciendo que tu decisión no tiene nada que ver con nuestra relación personal? Noel la miró incrédulo. Claro que tiene que ver, admitió Diane. Si no fuera por tu infidelidad, habría seguido rechazando las ofertas de Hugo. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Tú eras el que siempre decía que estaba demasiado atada a casa, que tenía que ser más ambiciosa, labrarme una carrera. Bueno, ahora tengo una carrera y una participación en el negocio. Seguí tu consejo. Noel se quedó callado, sin saber qué decir. No importa, continuó Diane. Voy a pedir el divorcio, Noel. Los papeles están listos, y mi abogado se pondrá en contacto contigo uno de estos días. Diane, espera. Alargó la mano por encima de la mesa, intentando tocarle la palma, pero ella se apartó. No tengamos prisa. ¿Por qué no hablamos primero? ¿Intentamos arreglar esto? ¿Arreglarlo? Ella lo miró desconcertada. Llevas 5 meses saliendo con otra mujer. Planeaste un futuro que no me incluía. ¿Qué hay que arreglar? Pero no estoy seguro de que haya nada serio con Virginia. Noel bajó la voz. Es solo un flechazo. Y tú y yo tenemos una historia, un matrimonio de 10 años. Que tú arruinaste. Diane sacudió la cabeza. No intentes sentarte en dos taburetes, Noel. Tomaste una decisión cuando empezaste a salir con Virginia. Ahora vive con las consecuencias. ¿Pero cómo vamos a trabajar juntos? Parecía realmente preocupado. Ahora eres mi jefe, es incómodo. Para mí no es un problema. Diane se encogió de hombros. Sé separar lo personal de lo profesional. Y quizá quieras pensar en cambiar de trabajo. Sobre todo porque Virginia también está aquí. A Hugo no le hará ninguna gracia enterarse de tu aventura. Las relaciones de oficina no son bienvenidas, especialmente con subordinados. ¿Se lo vas a decir? Había miedo en la voz de Noel. ¿Por qué? Diane se levantó, a punto de irse. No es asunto mío, pero en la oficina se corre la voz. Seguro que ya lo sabe. Se dirigió hacia la puerta, pero Noel volvió a detenerla. Diane, espera. Sigo sin entender. ¿Por qué esta empresa en particular? ¿Por qué no la otra? Ella se dio la vuelta, mirándole con una ligera tristeza. Porque Hugo ofrecía mejores condiciones. Y porque quería ver vuestras caras cuando se supiera la verdad. Considéralo mi pequeña debilidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Noel en voz baja. ¿Vas a hacernos la vida insoportable? No, dijo Diane negando con la cabeza. Haré mi trabajo, y tú haz el tuyo. Y creedme, si uno de vosotros hace un mal trabajo, será por eso, no por nuestras cuentas personales. Con estas palabras abandonó la sala de reuniones, dejando a Noel aturdido. Abigail Raven la esperaba en el pasillo. ¿Un día duro?, preguntó la vicedirectora al ver la expresión de Diane. Ni una palabra, suspiró Diane.
Sabes, me alegro de que estés aquí, dijo Abigail de repente. La empresa necesita sangre fresca. Y una mujer al mando. Gracias, sonrió Diane débilmente. Espero que trabajemos bien juntas. Estoy segura de que sí, bajó la voz Abigail. Y no te preocupes por Virginia. Su influencia es muy exagerada. Hugo la tiene bien atada. Piense lo que piense. Lo tendré en cuenta, asintió Diane. Por cierto, mañana te enseño tu nuevo despacho, sonrió Abigail. Está justo enfrente del mío. Genial, seré vecina de un aliado. Diane sintió que la tensión se liberaba un poco. ¿Hasta mañana? Ekin, hasta mañana. Abigail asintió brevemente y se dirigió al pasillo. Diane volvió a su escritorio, recogió el resto de sus cosas y se dirigió a la salida. Había sido un día increíblemente duro, pero el primer paso estaba dado. Virginia y Noel se habían llevado un buen susto. Ahora empezaba el juego de verdad. Tenía que demostrar que se había unido a la empresa no solo por venganza, sino por la causa. Al salir del edificio, Diane se dio cuenta de que Virginia estaba fumando en la entrada. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Diane vio algo nuevo en los ojos de su rival. No solo rabia, sino un interés que la evaluaba. Era como si Virginia la viera por primera vez como una oponente digna. Al entrar en el coche, Diane respiró hondo. El día había terminado, pero quedaba un largo viaje por delante. Y extrañamente, se sentía más viva de lo que había estado en años. El nuevo despacho de Diane estaba en la última planta del edificio. Una habitación espaciosa, con una ventana panorámica, que daba al Allegheny Business Center. Abigail la ayudó a instalarse, señalándole varias características del espacio. El anterior director técnico era minimalista, dijo, pasando la mano por un escritorio vacío de madera oscura. Sin objetos personales, solo un ordenador y un bloc de notas. Hugo odiaba venir a verle. Decía que se sentía como en un quirófano. A mí tampoco me gusta desordenar el espacio, dijo Diane, ordenando los pocos útiles. Pero le daré un poco de vida. Colocó sobre la mesa una pequeña fotografía enmarcada, una vista aérea de un lago de montaña. No era una foto familiar, nada que le recordara a Noel. Es preciosa, asintió Abigail. ¿Dónde está? En el Parque Nacional de los Glaciares. Estuve allí hace un par de años. Diane sonrió al recordarlo. Uno de los lugares más tranquilos en los que había estado. Nunca he estado allí. Abigail miró pensativa la foto. No salgo mucho. El trabajo me absorbe todo el tiempo. Lo sé. Diane sacó su portátil. Por cierto, gracias por ayudarme a instalarme. Es muy amable por tu parte, teniendo en cuenta que prácticamente me caí sobre tu cabeza. Abigail se encogió de hombros. La empresa necesita sangre fresca, sobre todo ahora que el proyecto Mayfield está en el limbo. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si continuar, y luego bajó la voz. Y francamente, me alegro de que haya alguien que equilibre la influencia de Virginia. ¿En qué sentido? Diane fingió sorpresa. Virginia, ¿cómo decirlo? Tiene una posición especial en la empresa. Abigail sacudió la cabeza. Antes solo era una buena persona de recursos humanos, pero en los últimos meses se había vuelto intocable, siempre entrometiéndose en cosas que no le conciernen, bloqueando iniciativas de otros departamentos. ¿Y Hugo lo permite? Diane ya sabía la respuesta, pero quería escuchar la versión de Abigail. Hugo es un hombre complicado, respondió Abigail con cautela. Es un líder brillante, pero a veces confía demasiado en gente que no se lo merece. Volvió a guardar silencio y luego añadió con firmeza. De todos modos, solo quería decirte que me alegro de que estés aquí. Y si necesitas apoyo, aquí me tienes. Gracias, respondió Diane con sinceridad. Significaba mucho. Cuando Abigail se marchó, Diane se recostó en la silla y cerró los ojos. Era su segunda semana en la empresa y ya se sentía arrastrada por la compleja red de relaciones de la oficina. Pero ahora tenía una ventaja. Sabía más de lo que los demás pensaban y estaba dispuesta a utilizar esos conocimientos. Diane pasó las horas de la mañana estudiando los últimos informes sobre el proyecto Mayfield. El sistema de procesamiento de datos no estaba mal diseñado, pero tenía algunos fallos críticos, sobre todo en términos de escalado. Tomó notas, dibujó diagramas, intentó encontrar una solución. Hacia las 11 llamaron a la puerta. Nate estaba en el umbral con un portapapeles en las manos. Hola, sonrió. ¿Interrumpo? No, pasa. Diane señaló la silla que había al otro lado del pasillo. ¿Algo urgente?
Ayer pensé en tus preguntas sobre la arquitectura de datos y esbocé un par de ideas. Nate le entregó la tableta. Mira, si cambiamos el enfoque de la indexación, podemos acelerar el proceso varias veces. Diane miró las tablas y los gráficos. La idea era interesante, aunque necesitaba algunos retoques. No está mal, asintió con aprobación. Pero, ¿cómo afectará a los flujos de datos existentes? He hecho algunos modelos. Nate abrió otro archivo. La latencia es mínima, dentro de la tolerancia. Se adentraron en la discusión, y Diane se sorprendió a sí misma, pensando que le estaba gustando de verdad. Hacía mucho tiempo que no trabajaba en equipo. La mayoría de los proyectos por cuenta propia los hacía sola. Pero aquí tenía la oportunidad de intercambiar ideas y recibir comentarios al instante. «Sabes, no eres como los jefes de siempre», dijo Nate cuando terminaron. «¿Qué quieres decir?» Diane enarcó una ceja. «Bueno, tú sí que sabes de lo que hablas», se ajustó las gafas. «Normalmente los jefes solo fingen entender los detalles técnicos. Quizá por eso me hice director técnico», sonrió Diane. «Por cierto, tengo una propuesta para ti. Me gustaría que dirigieras el equipo de optimización de la arquitectura de datos. Me gusta tu enfoque». Nate resplandeció. «¿En serio? Pero Morton es mayor y tiene más experiencia». «Morton es bueno, pero le falta pensamiento creativo». Diane negó con la cabeza. «Necesito a alguien que no solo vea lo que es, sino también lo que podría ser». «Gracias por tu confianza». Nate parecía sinceramente emocionado. «No te defraudaré». Cuando se marchó, Diane anotó en su agenda que debía reunir un equipo y presentar las primeras propuestas para reestructurar el proyecto. Necesitaba aliados, y Nate era perfecto para ese papel. Cerca de la hora de comer, Hugo entró en el despacho. «¿Cómo te estás adaptando? ¿Todo lo que necesitas?» «Todo genial, gracias», asintió Diane. «Ya he empezado con el proyecto». «Estupendo». Hugo se frotó las manos. «Escucha, hoy vamos a comer con un cliente potencial. Sería estupendo que nos acompañaras. Seguro que surgen preguntas técnicas». «Claro», aceptó Diane. «¿Cuándo y dónde?» «A la 1, en la Almeja Azul. Te paso a buscar». Cuando Hugo se marchó, Diane abrió su correo electrónico y vio varios mensajes sin leer. Uno era de Virginia, una solicitud de reunión para discutir las políticas de de la empresa en relación con los nuevos puestos directivos. Diane sonrió. El primer movimiento formal en su guerra tácita. Ella respondió con un breve acuerdo, programando la reunión para mañana. La otra carta era de Noel, personal, enviada a su domicilio. «Tenemos que hablar. Esta noche estaré en casa a las 8. Por favor, ven». Diane borró la carta sin contestar. No había nada de qué hablar, ya estaba todo dicho. La comida con el cliente fue mejor de lo que esperaba. El representante de una importante cadena de tiendas quedó impresionado con sus conocimientos y su enfoque. Hugo también parecía satisfecho. En varias ocasiones le dio una patada en la pierna por debajo de la mesa cuando ella respondía especialmente bien a preguntas difíciles. «Has estado genial», dijo mientras volvían al despacho. Brinson estaba claramente interesado. «Llevamos 6 meses intentando conseguir este contrato». «Me alegro de haber podido ayudar», dijo Diane. «Pero no nos adelantemos. Todavía no ha firmado el acuerdo». «Lo hará», asintió Hugo con seguridad. «Con un CTO como tú, podemos conseguir más de lo que podemos manejar». De vuelta en la oficina, Diane se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Los empleados que antes se limitaban a asentir cortésmente cuando los saludaban, ahora sonreían y saludaban. Al parecer, la noticia del éxito de la comida con un cliente importante se había extendido rápidamente. En su despacho, Diane encontró a Abigail estudiando los gráficos de la gran pantalla. «¿Te importa?», preguntó la subdirectora. «Tenía que comprobar unos datos y se me ha bloqueado el ordenador». «En absoluto», se acercó Diane. «¿Qué buscas exactamente?» «El rendimiento de recursos humanos del último trimestre», señaló Abigail el gráfico. «¿Ves esos picos? Raro, ¿verdad?». Diane lo miró más de cerca. Había picos y caídas inexplicables en el gráfico. «¿Quizá fluctuaciones estacionales?», sugirió. «¿En recursos humanos?». Abigail negó con la cabeza. «Es poco probable. Además, fíjate en las fechas. No tienen nada que ver con los periodos de contratación o despido. Entonces, ¿qué te parece?».
Creo que alguien está manipulando los datos, dijo Abigail en voz baja. Y tengo la sospecha de quién es. ¿Virginia? Preguntó Diane en voz baja. Abigail asintió. Ella supervisa los informes de RRH y desde que empezó a salir con ella, hizo una pausa. En general, sus números son siempre perfectos, lo cual es extraño teniendo en cuenta la realidad. ¿Qué realidad? Diane se inclinó más hacia la pantalla. El índice de rotación de la empresa ha subido un 20% en los últimos 6 meses, suspiró Abigail. Sobre todo entre las profesionales femeninas. 3 desarrolladoras muy fuertes se marcharon sin dar explicaciones, todas tras conflictos con Virginia. ¿Y Hugo no se da cuenta? Hugo solo ve los números en los informes, se rió Abigail con amargura. Y están bien, como puedes ver. Sobre el papel. Diane se quedó pensativa. Era una información valiosa, no solo rumores o especulaciones, sino hechos concretos que podían verificarse. Gracias por compartirlo, dijo. Lo investigaré más a fondo. Ten cuidado, advirtió Abigail. Virginia no era de las que perdían en silencio. Cuando Abigail se marchó, Diane solicitó acceso a las bases de datos de recursos humanos. Como directora técnica, tenía derecho a ver todos los sistemas de la empresa. Ahora solo tenía que esperar la confirmación. El resto del día transcurrió entre reuniones y citas. Diane se reunió con los jefes de departamento y escuchó sus preocupaciones y sugerencias. La mayoría de ellos se mostraron amables, aunque algo recelosos. Al fin y al cabo, ella era nueva y ocupaba un alto cargo. Cuando la oficina empezó a vaciarse, Diane decidió que era hora de marcharse. Estaba recogiendo sus cosas cuando llamaron a la puerta. «Pase», dijo, esperando ver a una mujer de la limpieza o a un guardia de seguridad. Pero Noel estaba en el umbral. No tenía buen aspecto. Los ojos enrojecidos, la corbata descolocada y el pelo revuelto. «No has contestado a la carta», dijo en lugar de saludar. «Porque no hay nada que contestar», respondió Diane con calma, mientras seguía haciendo la maleta. «Ayer lo hablamos todo». «No, de todo no». Entró Noel en el estudio y cerró la puerta tras de sí. «No me diste la oportunidad de explicarte». «¿Qué hay que explicar?» Diane le miró sin emoción. «Me engañaste con una colega. Planeaste un futuro con ella. Fin de la historia». «No es tan sencillo». Noel se pasó una mano por el pelo. «Virginia y yo», empezó por accidente. «La fiesta de empresa, el alcohol, tú estabas de viaje de negocios». «Ahórrame los detalles», interrumpió Diane. «No me interesa saber exactamente cómo rompiste tus promesas. Solo quiero que lo entiendas», dio un paso hacia ella. «Fue un error. Me confundí. Cedí a un momento de debilidad. Pero siempre te he querido solo a ti». «¿De veras?» Diane enarcó una ceja. «¿Por eso le reservaste la cabaña para nuestro aniversario?» Noel hizo una mueca. Ella insistió. Dijo que si de verdad quería estar con ella, tenía que dar el paso. «Y lo hiciste», asintió Diane. «Bueno, tomaste una decisión. Yo también tomé la mía. Se acabó la historia». «No, no se ha acabado». Noel se acercó aún más. «Diane, escúchame. 10 años de matrimonio no se pueden deshacer así como así. Podemos arreglarlo. Romperé con Virginia. Iremos a un terapeuta de parejas». «Es demasiado tarde», Diane negó con la cabeza. «Ya no siento nada más que decepción por ti. Y no quiero un marido que vuelve solo porque su amante no era tan poderosa como él creía». «Eso no es verdad», exclamó Noel. «Yo sí te quiero». «Entonces, ¿por qué lo has recordado solo ahora?», preguntó Diane con calma. «¿Cuándo me convertí en copropietaria de la empresa? ¿Cuándo obtuve el poder? ¿Qué ha cambiado, Noel?». Él no tenía respuesta, así que Diane continuó. «¿Sabes qué es lo más triste? Ni siquiera estoy enfadada contigo. Simplemente, no me importa. Nuestro matrimonio no murió ayer ni anteayer. Ha estado muriendo durante años y simplemente no nos dimos cuenta. O fingimos no hacerlo». «Puedo arreglarlo», dijo Noel en voz baja. «Dame una oportunidad». «No», replicó Diane con firmeza. «Los dos nos merecemos algo mejor que intentar resucitar algo que no se puede salvar». Subió la cremallera de su maletín. «Ahora, si no te importa, quiero irme a casa. Solo». Noel estaba con los hombros caídos, mirando al suelo. Cuando Diane pasó a su lado, la agarró del brazo. «Espera, al menos dime, ¿es por el dinero?
¿Es por la herencia? Siempre has estado en contra de gastarlo y ahora lo has invertido en una empresa. Diane le soltó la mano. No tiene nada que ver con el dinero. Simplemente hice por fin lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Empecé a vivir para mí misma, no para otra persona. Con estas palabras salió de la oficina, dejando a Noel solo. A la mañana siguiente, Diane llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería trabajar en silencio, sin distracciones. El acceso a las bases de datos de RRHH seguía sin confirmarse, pero se ocupó de otros aspectos del proyecto Mayfield. Hacia las 9, Abigail llamó a su puerta. «Buenos días. ¿Ya te has enterado?» «¿Qué noticias?» Diane levantó la vista del ordenador. Brinson había firmado el contrato. Abigail sonrió ampliamente. «Hugo está encantado. Dice que todo es culpa tuya. Me alegro de haber ayudado», sonrió Diane. «Pero es mérito de toda la empresa, no solo mío». «Está siendo modesta», le guiñó Abigail. «De todos modos, es un gran comienzo. Y por cierto, Hugo me ha dicho que te diga que hay una reunión general sobre el proyecto Mayfield a las 12. Quiere que presentes tu visión». «¿Qué?» Diane se sorprendió. «Pero aún no estoy preparada para una presentación completa. Necesito más tiempo». «Relájate», le dijo Abigail con un gesto de la mano. «Nadie espera que se te ocurra una solución en un par de días. Limítate a exponer tus primeras observaciones y a esbozar un plan de acción. Hugo quiere demostrar al equipo que el proyecto avanza». Cuando Abigail se marchó, Diane empezó a preparar apresuradamente la presentación. Tenía ideas para reorganizar el proyecto, pero aún no se habían concretado en una estrategia clara. Pero ya podía esbozar los primeros pasos. A las 11 llegó la notificación. Su acceso a la base de datos de RRCHA estaba confirmado. Diane dejó a un lado su presentación y revisó rápidamente los datos. Lo que vio confirmó lo que había dicho Abigail. Las cifras reales eran muy distintas de las que aparecían en los informes oficiales. Diane guardó algunas capturas de pantalla e hizo anotaciones. Podrían resultarle útiles más adelante. A la reunión asistieron todas las personas clave implicadas en el proyecto Mayfield, unas 20 personas. Diane se dio cuenta de que Virginia también había acudido, aunque Recursos Humanos no estaba directamente implicada en el proyecto técnico. Estaba sentada junto a un hombre del departamento financiero. De vez en cuando se inclinaba hacia él y le susurraba algo. Noel no estaba en la sala. Probablemente había decidido evitar la reunión. Hugo empezó la reunión anunciando el contrato de Brinson y luego presentó a Diane como la persona que sacaría al proyecto Mayfield del callejón sin salida. «Gracias, Hugo», se levantó Diane ante la concurrencia. «En primer lugar, quiero decir que en los pocos días que llevo estudiando el proyecto, he visto muchas soluciones sólidas y planteamientos interesantes. El equipo ha hecho un gran trabajo». Notó cómo algunos miembros del personal se animaban. Al parecer, esperaban más críticas que elogios. «Sin embargo, hay algunos problemas que impiden que el proyecto avance», continuó Diane. «En primer lugar, está la arquitectura de datos. El sistema actual no se adapta bien, lo que provoca retrasos y bloqueos con cargas pesadas». Encendió el proyector y mostró unas diapositivas con gráficos y cuadros. «Propongo reorganizar el sistema de la siguiente manera». Durante los 20 minutos siguientes, Diane explicó su visión del proyecto. Detalles técnicos, secuencia de acciones, resultados esperados. Habló con claridad y seguridad, sin sobrecargar al público con términos complejos, pero sin simplificar en exceso. Por último, concluyó, propongo cambiar la estructura del equipo. Crear varios grupos de trabajo, cada uno responsable de un aspecto distinto del proyecto. Nate Elliott dirigirá el grupo de optimización de la arquitectura de datos. Nate, que estaba sentado en la tercera fila, se enderezó, claramente satisfecho por el reconocimiento. Morton Pierce será responsable de la seguridad e integridad de los datos, continuó Diane. Lisa Chang se encargará de la interfaz de usuario. Y así sucesivamente. Esta tarde enviaré la lista completa. Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala. Luego Hugo empezó a aplaudir y los demás se unieron. Diane se dio cuenta de que hasta el personal más escéptico parecía interesado. «¿Preguntas? ¿Algún comentario?», preguntó cuando se calmaron los aplausos. «Sí, tengo una pregunta», levantó la mano Virginia. «Están hablando de reorganizar el equipo. Eso implica nuevos nombramientos, ascensos y posiblemente despidos».
Como directora de RRHH, me gustaría saber qué criterios se utilizarán para tomar esas decisiones. Profesionales, respondió Diane con calma. Cualificaciones, experiencia, rendimiento. Ningún otro factor. ¿Y quién evaluará este rendimiento? Virginia ladeó ligeramente la cabeza. Solo llevas aquí unos días. Es difícil evaluar objetivamente el rendimiento de un empleado en tan poco tiempo. Por eso no seré la única evaluadora, replicó Diane. Tendremos un panel de jefes de departamento, incluidos Hugo y Abigail. Y por supuesto, un representante de recursos humanos. Todo será lo más transparente posible. Virginia quiso replicar, pero Hugo intervino. Es una idea estupenda. Transparencia es exactamente lo que necesitamos. Se volvió hacia el público. ¿Alguna pregunta más? No hubo más preguntas y la reunión terminó. Los empleados se marchaban, hablando animadamente de lo que habían oído. Muchos se acercaron a Diane para agradecerle personalmente su clara estrategia o para hacerle preguntas aclaratorias. Impresionante, dijo Hugo cuando se quedaron los dos solos. Habéis visto en unos días lo que nosotros no pudimos ver en meses. A veces basta con una mirada nueva, replicó Diane con modestia. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y estoy seguro de que podrás hacerlo. Le dio Hugo una palmada en el hombro. El equipo ya está de tu parte, incluso los más escépticos. Cuando Diane regresó a su despacho, encontró sobre su mesa un ramo de flores. Modesto pero elegante. Llevaba adjunta una nota. Enhorabuena por tu brillante actuación, Diane sonrió, adivinando que la remitente era Abigail. Las pequeñas muestras de apoyo significaban mucho, sobre todo ahora que se sentía sola en su vida personal. El resto del día transcurrió en un ajetreo laboral. Diane se reunió con los jefes de equipo para discutir los detalles de la reorganización y responder a sus preguntas. Poco a poco, empezó a sentirse parte del equipo, no solo una inversora que venía de fuera. Por la noche, cuando la oficina estaba vacía, Diane se quedaba hasta tarde para terminar un informe para Hugo. Estaba tan inmersa en su trabajo que no se dio cuenta de que el tiempo pasaba volando. Solo cuando la señora de la limpieza llamó a la puerta, preguntando si podía empezar a limpiar, Diane se dio cuenta de que eran casi las 9 de la noche. Mientras recogía sus cosas, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. No hace mucho, era la mujer de Noel y trabajaba como analista de datos autónoma. Ahora era la copropietaria de una empresa, la directora técnica, una mujer que había tomado las riendas de su destino. Y por primera vez en mucho tiempo, Diane sintió que avanzaba en la dirección correcta. A pesar del dolor de la traición, a pesar del divorcio, a pesar de todas las dificultades, por fin había empezado a vivir una vida de verdad. Su propia vida, no la de otra persona. Los primeros rayos del sol de la mañana brillaban a través de las persianas del despacho de Diane, tiñendo los papeles de la mesa de un color dorado. Había pasado allí la tercera noche consecutiva, y solo había vuelto brevemente a casa para ducharse y cambiarse. El proyecto Mayfield exigía dedicación plena, sobre todo ahora que solo faltaban 2 días para la presentación a los socios europeos. Diane se estiró, se masajeó los hombros agarrotados y miró el reloj. Las 6:30 de la mañana. Podía trabajar en silencio una hora más antes de que la oficina empezara a llenarse de gente. Las 3 últimas semanas habían sido como un maratón. Reuniones, reuniones, codificación, pruebas. Pero los resultados habían merecido la pena. Un sistema que antes apenas gestionaba tareas básicas era ahora 10 veces más rápido y capaz de procesar cantidades ingentes de datos sin bloquearse. Sonó el teléfono. Abigail. Buenos días, adicta al trabajo. Se oyó una sonrisa en la voz de la subdirectora. ¿Has vuelto a pasar la noche en la oficina? No exactamente. Diane ahogó un bostezo. Solo he llegado pronto. A las 5 de la mañana. Abigail sonrió. Vi la luz en tu ventana al pasar. Deberías estar descansando, Diane. Ningún proyecto merece tu salud. Lo sé, suspiró. Pero ahora mismo cada minuto cuenta. Si hacemos una buena presentación, el contrato con los europeos podría duplicar nuestra facturación. Deberías cuidarte, dijo Abigail con auténtica preocupación en la voz. Por cierto, te llamo para advertirte de que tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Diane se puso alerta al instante. Se le había ido el sueño.
Virginia ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo para las 9 de la mañana. Me lo acaba de decir Hugo. ¿Cuál es el motivo? Oficialmente, para discutir la política de personal. Extraoficialmente. He oído que tiene algo contra ti. Diane respiró hondo. Se esperaba algo así. Virginia había estado sospechosamente callada durante las últimas semanas, echando miradas oblicuas a las reuniones solo de vez en cuando. Esta calma no podía durar para siempre. Gracias por el aviso, dijo Diane. Estaré preparada. Sea lo que trama, estoy de tu parte, le aseguró Abigail. Y no soy la única. La mayoría de los empleados ven cómo has marcado la diferencia en la empresa. Después de la conversación, Diane abrió su correo y vio una invitación formal a una reunión. El orden del día parecía inocuo. Debate sobre políticas de personal y estructura organizativa. Pero la experiencia le decía que detrás de esas palabras había algo más. A las 8:30 había terminado las últimas modificaciones del código y fue a cambiarse a su nuevo despacho. Diane siempre tenía ropa de repuesto en la oficina, un estricto traje azul oscuro y una blusa blanca. Hoy ese hábito resultó ser igual de útil. De camino a la sala de conferencias, se encontró con Nate. «Sheila Renard, ¿te has enterado de la reunión?», preguntó, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Sí», asintió Diane. «¿Sabes algo?». «Solo rumores». Nate bajó la voz. «Dicen que Virginia tiene trapos sucios sobre ti. Algo relacionado con tu experiencia laboral pasada». Diane frunció el ceño. Su reputación profesional era intachable. ¿Qué podría haber desenterrado Virginia? «Gracias por la información», asintió agradecida. «Te veré después de la reunión». 6 miembros de la junta, incluidos Hugo y la propia Diane, ya estaban reunidos en la sala de conferencias. Virginia estaba de pie junto al proyector, extendiendo unos papeles. Cuando vio a Diane, sonrió tensa. «Ahí está nuestra trabajadora colega». «Buenos días, Diane». «Buenos días, Virginia», respondió Diane con calma tomando asiento. «Espero que tengas una buena razón para distraer al Consejo de Administración 2 días antes de la presentación más importante del día». Sonó, más que una buena razón, hizo una pausa Virginia, esperando a que todos estuvieran sentados. «Caballeros, gracias por dedicarnos su tiempo. El tema de debate de hoy es la política de personal de la empresa y, más concretamente, el procedimiento para los nombramientos de altos cargos». Hugo golpea impaciente la mesa con los dedos. «Ya hemos hablado de esto, Virginia. La decisión de nombrar a Diane directora técnica fue unánime». «Yo no discuto esa decisión», Virginia encendió el proyector. «Solo estoy señalando algunas incoherencias en la información presentada». En la pantalla apareció una presentación con el título «Auditoría de las decisiones de personal». Diane se puso nerviosa por dentro, pero por fuera mantuvo la calma. «En el transcurso de una auditoría estándar», comenzó Virginia, «he descubierto algunos datos interesantes sobre la experiencia profesional de Diane Hansford». Pulsó el mando a distancia y pasó a la siguiente diapositiva. Según su currículum, trabajó como analista principal en un proyecto para Farmline Industries en el año 2022. Sin embargo, una comprobación reveló que el contrato con Farmline estaba firmado a nombre del grupo de analistas, no de Diane personalmente. «¿Y qué?», preguntó uno de los directores. «Muchos consultores trabajan a través de intermediarios. La cuestión es», continuó Virginia, «que el papel de Diane en este proyecto era mucho más modesto de lo que indicaba su currículum. Era solo una de las analistas, no la directora del proyecto como se afirmaba». Diane levantó la mano con calma. «¿Puedo responder?». Hugo asintió. «Por supuesto. Efectivamente, el contrato se firmó con el grupo de analistas», confirmó Diane. «Era mi propia empresa que registré para actividades de consultoría. La única otra persona en plantilla era un contable. Yo misma realizaba todos los proyectos, a veces recurriendo a trabajadores autónomos para tareas concretas». Sacó una carpeta de su maletín. «Aquí están los documentos fundacionales de Analytic Group y el contrato con Farmline, donde se detallan claramente mis funciones como gestor de proyectos». Virginia parecía un poco confusa, pero enseguida se recompuso. «De acuerdo, pero esa no es la única incoherencia». Pasó a la siguiente diapositiva. «Surin, un proyecto para Global Retail en 2023. Según su currículum, desarrolló un sistema de análisis del comportamiento del consumidor
que aumentó las ventas un 20%. Pero en el informe anual de Global Retail, el aumento de las ventas fue solo del 8%. Así es, asintió Diane. El crecimiento global de las ventas de la empresa fue del 8%, y el segmento que utilizó mi sistema creció un 20%. Está en el informe detallado del que Hugo tiene una copia. Se volvió hacia el director. Comprobaste estos datos antes de ofrecerme el puesto, ¿verdad? Por supuesto, confirmó Hugo. Se han comprobado minuciosamente todas las referencias y el rendimiento. Virginia empezaba a mostrarse insegura. Pero hay un punto más. Pasó a la siguiente diapositiva. Despido de Datamind Corp en 2018. El currículum dice a voluntad, pero mis fuentes dicen que el motivo fue una violación de datos. Se hizo el silencio en la sala. Era una acusación grave, sobre todo para un analista de datos. Diane se levantó lentamente de su asiento. Virginia, te estás pasando. Dejé Datamind por voluntad propia, como demuestra mi historial laboral. No hubo violación de la confidencialidad. Miró al público. Estoy dispuesto a facilitar contactos de antiguos directivos de Datamind que lo confirmarán. Ahora me gustaría saber quiénes son las fuentes que difunden calumnias. Virginia vaciló. No puedo revelar mis fuentes. Es información confidencial. En ese caso, intervino Hugo, se trata de una acusación sin fundamento que no puede tenerse en cuenta. Se volvió hacia el consejo. Señores, considero este asunto agotado. Las cualificaciones de Diane Hansford son incuestionables, como ha demostrado con resultados concretos durante su permanencia en nuestra empresa. Los miembros del consejo asintieron. Virginia se puso en pie, agarrando el mando del proyector con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Tengo una pregunta más, dijo, haciendo un último intento. ¿Por qué no se especificó en el proceso de contratación que Diane era la esposa de un empleado? Es un claro conflicto de intereses. No tiene nada que ver con mis cualificaciones, respondió Diane con calma. Además, Noel y yo habíamos solicitado el divorcio antes de incorporarme a la empresa. ¿De veras? Virginia parecía realmente sorprendida. Noel dijo que seguías... Dijera lo que dijera Noel, los papeles del divorcio se presentaron una semana antes de que me contrataran, interrumpió Diane. Y ya que hablamos de conflictos de intereses, Virginia, ¿te gustaría contarle a la Junta tu relación con un empleado de la empresa? ¿Y cómo afecta esa relación a tus decisiones de personal? El rostro de Virginia palideció, luego enrojeció. No sé a qué se refiere. Creo que sí lo sabes. Diane abrió su portátil. Tengo unas estadísticas interesantes sobre los despidos de los últimos 6 meses. Curiosamente, la mayoría de las personas despedidas eran mujeres que competían contigo de un modo u otro. 3 desarrolladoras experimentadas, una analista financiera, una comercializadora, todas ellas renunciaron a voluntad o fueron despedidas por razones espurias. Esto es absurdo, exclamó Virginia. He actuado únicamente en interés de la empresa. ¿En serio? Diane le mostró a Hugo la pantalla de su portátil. Aquí están los informes oficiales de eficiencia que me facilitaste. Y aquí están los datos reales del sistema. Hay una diferencia notable, ¿verdad? Hugo escrutó las cifras y luego miró a Virginia. ¿Puedes explicarlo? Ya, es... Virginia cambió la mirada de un miembro del consejo a otro, confundida. Puede que haya habido un error técnico. Lo comprobaré y proporcionaré los datos revisados. No te molestes, dijo Hugo con frialdad. Lo comprobaré yo mismo. Mientras tanto, creo que deberíamos dar por concluida esta reunión. Todos tenemos trabajo que hacer. Los miembros del consejo empezaron a dispersarse. Virginia permaneció de pie junto al proyector, como si no supiera qué hacer a continuación. Diane recogió sus cosas y se dirigió a la salida, pero Virginia la alcanzó en la puerta. Lo has hecho a propósito, siseó. Me has tendido una trampa delante del consejo. No, Virginia, replicó Diane con calma. Te tendiste una trampa a ti misma cuando decidiste jugar sucio. Yo solo mostré la verdad. Esto no ha terminado, amenazó Virginia. Tengo contactos en esta empresa, amigos en la industria. ¿Eso es todo lo que tienes? Diane la miró directamente a los ojos. ¿Conexiones e intrigas? ¿Qué hay de la profesionalidad, la integridad, los logros reales? Virginia no tenía respuesta, así que Diane continuó. ¿Sabes cuál fue tu mayor error? Elegiste el camino equivocado.
En lugar de desarrollarte como especialista, decidiste avanzar mediante conexiones y manipulación. Pero esta estrategia solo funciona hasta cierto punto. Tarde o temprano tienes que asumir la responsabilidad del resultado. Con estas palabras abandonó la sala de conferencias, dejando a Virginia sola con sus pensamientos. Diane pasó el resto del día trabajando en los últimos retoques del proyecto Mayfield. Nate y su equipo probaron el sistema bajo carga máxima, corrigiendo los últimos fallos. A última hora de la tarde, todo estaba listo. El sistema era estable y todas las pruebas se habían realizado con éxito. Lo hemos conseguido, exhaló Nate, reclinándose en su silla. Hace un mes habría dicho que era imposible. Nada es imposible, sonrió Diane. Solo hace falta el enfoque adecuado y un buen equipo. Cuando todos se fueron, Diane se quedó en la oficina para preparar una presentación para los socios europeos. Estaba inmersa en su trabajo cuando llamaron a la puerta. «¡Adelante!», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Noel entró en el despacho. Parecía agotado y cansado. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo hablar contigo?». Diane miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. «No es una buena hora», dijo. «Tengo mucho trabajo». «Es importante». Noel se sentó frente a ella. «¿Has oído las noticias?». «¿Qué noticias?». «Virginia ha dimitido. Ha presentado su dimisión esta tarde». Diane enarcó las cejas, sorprendida. No esperaba que renunciara tan pronto. No tenía elección. Noel se pasó una mano por el pelo. Hugo comprobó los datos que le mostraste. Resultó que la manipulación de los informes era solo la punta del iceberg. Utilizaba su posición para promocionar a su gente y bloquear la promoción profesional de los demás. Y tú eras uno de los suyos. No era una pregunta, era una afirmación. Noel suspiró. Sí, me prometió un puesto como jefe del departamento de informática. Dijo que convencería a Hugo para que me ascendiera. ¿Y por eso arriesgaste nuestro matrimonio? Diane negó con la cabeza. Le salió muy barato. No fue solo por la carrera. Noel apartó la mirada. Me hacía sentir importante. Eras tan apasionada con tus proyectos, tan autosuficiente, y yo, solo un administrador de sistemas, sin perspectivas. «Podrías hablar conmigo», dijo Diane en voz baja. «Cuéntame tus sentimientos, tus ambiciones. Estuvimos casados 10 años, Noel. Yo te habría apoyado». «Lo sé», sonrió con amargura. «Ahora lo sé, pero es demasiado tarde, ¿no?». Diane guardó silencio y Noel continuó. «De todos modos, no he venido aquí solo por Virginia. He presentado mi dimisión». «¿Qué? ¿Por qué?». Se sorprendió de verdad. «Hugo no te culpa de las maquinaciones de Virginia». «Esa no es la cuestión». Noel levantó la mirada. «No puedo quedarme aquí, viéndote todos los días, sabiendo lo que he perdido. Trabajar en una empresa donde ahora eres uno de los ejecutivos es demasiado duro». «Lo entiendo», asintió Diane. «¿Qué piensas hacer ahora?». «Tengo una oferta de una empresa de Portland. Un nuevo comienzo, lejos de todo esto». «Portland es una ciudad bonita», dijo Diane tras una pausa. «Espero que te guste». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente Noel se levantó. «El abogado ha dicho que los papeles del divorcio están listos. Podemos firmarlos cuando queramos». «Mañana», decidió Diane, «después de la presentación a los europeos. Digamos, ¿a las 6 de la tarde?» «De acuerdo». Noel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabes, nunca te había visto tan decidido, confiado. Es como si hubieras florecido en las últimas semanas». «Tal vez solo necesitaba un estímulo», replicó Diane. «A veces la pérdida abre la puerta a algo nuevo». Noel asintió y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Diane permaneció sentada largo rato, mirando la pantalla del ordenador pero sin verle. Extrañamente, hablar con Noel no le había causado dolor ni remordimiento, solo una tranquila aceptación de lo inevitable. Sus caminos se habían separado y era lo mejor para ambos. La presentación a los socios europeos había sido triunfal. El sistema funcionó a la perfección, demostrando una velocidad y una precisión de análisis impresionantes. Los representantes de la empresa europea quedaron tan impresionados que inmediatamente después de la presentación firmaron un contrato por una suma que superaba sus expectativas iniciales. «¡Es una victoria!». Hugo estaba radiante de alegría mientras volvían a la oficina. «Diane,
Has hecho lo imposible. Sacar un proyecto de semejante agujero en un mes. Sabía que tenía razón sobre ti. Es un trabajo de equipo, respondió modestamente. Nate y los chicos han trabajado día y noche. Bajo tu liderazgo, recalcó Hugo. Un buen líder sabe inspirar a la gente para que haga cosas. Y tú, como se ve, eres un gran líder. Recibieron una salva de aplausos en la oficina. Los empleados que se habían enterado de la firma del contrato se reunieron en el vestíbulo para felicitar al equipo. Diane vio la alegría genuina en las caras de la gente y sintió que por fin había encontrado su lugar. No solo un trabajo, sino una verdadera vocación. Tras la improvisada celebración, volvió a su despacho para recoger sus cosas. A las 6 de la tarde tenía una reunión con Noel y los abogados que la esperaban para firmar los papeles del divorcio. Este día iba a poner fin a un capítulo de su vida y abrir uno nuevo. Diane estaba cerrando el portátil cuando llamaron a la puerta. Abigail estaba en el umbral con una botella de champán y 2 copas. ¿Una pequeña celebración solo para nosotras? Sonrió. Os lo habéis ganado. Me encantaría, pero tengo una reunión dentro de una hora. Diane señaló su reloj. Lo sé, asintió Abigail. Dijo Noel. Por eso estoy aquí. Creo que te vendría bien un poco de ánimo antes de dar un paso tan grande. Se sentaron en el pequeño sofá junto a la ventana. Abigail abrió el champán y llenó las copas. Por los nuevos comienzos, brindó, y por la increíble mujer que había demostrado a todos lo que significaba la verdadera fuerza. Chocaron las copas y Diane bebió un sorbo. El champán era excelente, seco, con un sutil sabor afrutado. Te envidio, admitió Abigail. Tu determinación, tu capacidad para encajar golpes. Créeme, no fue fácil. Diane sacudió la cabeza. Hubo momentos en los que creí que no podría hacerlo, pero lo hiciste, y ahora todos los caminos están abiertos para ti. Hablaron un poco más de trabajo, de planes de futuro, de nuevos proyectos. Cuando la botella estuvo vacía, Abigail se levantó. No te retendré. Buena suerte. Ahí fuera. Hizo un gesto inseguro con la mano. Y recuerda, pase lo que pase, no estás sola. Gracias, dijo Diane con sinceridad. Por todo. El despacho del abogado era tranquilo y fresco. Noel ya estaba esperando, hojeando nerviosamente una revista. Cuando entró Diane, se levantó, sonriendo torpemente. Hola, he oído que la presentación ha ido bien. Sí, el contrato está firmado, asintió ella. ¿Cómo vas con la mudanza? Está casi hecha. Salgo en avión el lunes. Su conversación fue interrumpida por el abogado, que les invitó a pasar al despacho. El procedimiento fue rápido y formal. Unas cuantas firmas, breves explicaciones, intercambio de copias de documentos. En 20 minutos todo había terminado. 10 años de matrimonio dejaban oficialmente de existir. Salieron juntos. La tarde era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de las flores de tilo. Bueno, Noel se movió de un pie a otro. Supongo que esto es el adiós. Supongo que sí. Diane le tendió la mano. Buena suerte en Portland, Noel. Él le estrechó la mano y de repente la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Lo siento, susurró. Por todo. Diane se tensó un momento, pero luego se relajó y le devolvió el abrazo. Cuídate. Noel se dirigió al aparcamiento y Diane decidió caminar. Quería pensar, reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Caminó por las calles vespertinas de Allegheny, observando cómo la ciudad se preparaba para la noche. Las luces en los escaparates, los últimos transeúntes que se apresuraban a volver a casa, las tiendas que cerraban. En el aire flotaba una sensación de cambio, de nuevas posibilidades. Al pasar junto a un pequeño parque, Diane se detuvo ante una fuente. El chapoteo del agua centelleaba a la luz de los faroles, creando una atmósfera casi mágica. Sacó una moneda y, sonriendo, la arrojó al agua.